Mario Riera Nieves y su canal Consulta Bovina le da la más cordial bienvenida a la continuación del ciclo de conversaciones de la glándula mamaria del bovino, donde continuaremos platicando sobre el diagnóstico de la mastitis bovina. En esta tercera parte sobre diagnóstico de mastitis bovina, estaremos conversando sobre las pruebas bacteriológicas que se realizan directamente desde la leche de vacas sospechosas. La mastitis es una enfermedad multicasual en la cual se han identificado más de 130 especies de microorganismos capaces de producir o causar infecciones intramamarias. Por esta razón, las pruebas bacteriológicas son necesarias para identificar esos microorganismos específicos que se encuentran presentes en un caso clínico, y también una prueba bacteriológica nos permite distinguir entre un animal sano y un animal que presente un caso de mastitis subclínica. Además de ello, estas pruebas nos permiten seleccionar los agentes terapéuticos, en este caso los antibióticos, que tienen especificidad para el germen que está presente o que hayamos aislado. Desde el punto de vista de la prevención de la mastitis, también nos permiten estas pruebas establecer las medidas de control para cada finca lechera, en particular de acuerdo a los gérmenes que hayan sido aislados. Esto también convierte a las pruebas en una herramienta eficaz para el monitoreo y seguimiento de la efectividad de las medidas de control que hayamos aplicado en la finca en la cual estamos trabajando. Cuando vamos a realizar un cultivo bacteriológico con leche proveniente de vacas con mastitis o que sospechemos de ella, debemos partir de la premisa que no es posible contar con un ambiente estéril en las salas de ordeño o vaqueras u otros lugares que se disponen para el muestreo. Por lo tanto, la leche que se obtiene contendrá casi siempre contaminantes que se encuentran alrededor del pezón. Por lo tanto, el objetivo es hacer un muestreo correcto, que quiere decir que el mismo debe tener la cantidad de leche adecuada y hacerse de forma aséptica. Esto nos permitirá o nos evitará la contaminación que puede interferir con los resultados esperados. Al trabajar en fincas con problemas de mastitis, donde es necesario conocer los patógenos que predominan en la glándula mamaria, tenemos dos tipos de muestreo. El muestreo parcial, que usamos en casos clínicos y en casos subclínicos de alto riesgo, que son alto contagio de células somáticas, que aquellas vacas que presentan 2 y 3 cruces al California Mastitis Test. Y el muestreo total es en casos puntuales en los cuales se establecen programas de control especiales, como son planes de segregación y la terapia BLIC o terapia relámpago contra el Streptococcus agalactiae. Es decir, en estos casos está indicado el muestreo total. Y en cuanto al tipo de muestra de leche, tenemos dos. Muestras de cuartos individuales, que generalmente es la que usamos para el diagnóstico de casos clínicos, y muestra de los 4 cuartos de la vaca o leche compuesta o pool de leche, que usamos en aquellas vacas que tienen mastitis subclínica y queremos determinar cuál es el patógeno que está presente. El momento de la toma de muestra para un cultivo bacteriológico puede ser antes o después del ordeño.
aunque también se pueden tomar muestras en el intervalo entre ordeños. El momento elegido dependerá del objetivo del muestreo, así como de las condiciones de manejo de cada establecimiento. La toma de muestras preordeño generalmente se hace cuando vamos a realizar conjuntamente un recuento de células somáticas o un contaje de células somáticas. En este caso debemos tener en cuenta que la leche por ordeño presenta valores más altos de estas células somáticas. Las muestras tomadas por ordeño no tienen diferencia con las tomadas preordeño en cuanto a la posibilidad de aislamiento de microorganismos patógenos, aunque estudios refieren que aumenta la especificidad de la muestra en caso de las tomas post-ordeño. La toma de la muestra la hacemos de la siguiente manera. Al extraer la leche del pezón se descartan los primeros chorros de leche. Luego procedemos a la desinfección, la cual la hacemos de la siguiente manera. Primero limpiamos bien los extremos de los pezones con un algodón humedecido en alcohol al 80%, y el orden es el siguiente. Si estamos del lado derecho, comenzamos por los pezones que están más lejos, por lo tanto serán los izquierdos. Comenzamos con el anterior izquierdo, posterior derecho y culminamos con el anterior derecho. La recolección de la muestra la hacemos en sentido contrario, de manera de tener menor posibilidad de contaminar los pezones que han sido desinfectados. Entonces comenzamos a colectar la muestra por el anterior derecho, posterior izquierdo y anterior izquierdo. Luego que tenemos la muestra, la enviamos al laboratorio y la fidelidad de los resultados dependerá de estos cuidados sanitarios que tuvimos al momento de la toma de la muestra, así como de su manipulación posterior. Luego de la recolección de la muestra de leche en el tubo de ensayo, son colocadas en las gradillas y llevadas a refrigeración a 4 grados centígrados. Estas muestras deben ser remitidas al laboratorio, preferiblemente en las primeras 24 horas de extraída. En casos que por dificultades de transporte o por distancias muy largas y no puedan ser remitidas en las 24 horas, es posible mantenerlas congeladas a menos 20 grados centígrados, pero por un tiempo breve. La refrigeración a 4 grados centígrados por una semana no afecta la capacidad de aislamiento de la mayoría de las especies o las más frecuentes, como son los estafilococos y los estreptococos. No así la congelación prolongada, que puede afectar la posibilidad de aislamiento, como ocurre con la Escherichia coli. Es bueno tener en cuenta también que esta leche congelada no se puede usar para el contaje de células somáticas. Para su cultivo y aislamiento, las muestras deben ser retiradas del refrigerador para que tomen la temperatura del ambiente, previo a ser sembrada. Como las bacterias se concentran en la capa grasa de la muestra de leche, deben ser estas muestras homogenizadas mecánicamente o manualmente antes de inocular el medio de cultivo. El medio mayormente utilizado en los cultivos bacteriológicos para mastitis es el agar sangre, al cual se le puede en muchos casos agregar esculina al 0,1%. El volumen de leche a inocular en el medio de cultivo puede variar de acuerdo con el tipo de muestra y el objetivo del trabajo que vayamos a realizar. Pero en general, si se trata de leche de cuartos individuales, se siembra 0,01 ml en un cuadrante de la placa del medio de cultivo.
Si es una leche compuesta, es decir, de los 4/4 o un pool de leche, se puede sembrar un cuadrante de 0,05 ml en media placa. En casos clínicos, en casos de mastitis clínica, algunos autores recomiendan sembrar inóculos mayores que pueden llegar hasta 0,1 ml, que ocupa la superficie total de la placa del medio de cultivo. Las placas inoculadas deben llevarse a una estufa donde son incubadas a una temperatura entre 35 a 37 grados centígrados por 24 a 48 horas. Usualmente las placas se examinan a las 18 o 24 horas luego de incubadas para detectar la presencia de microorganismos de crecimiento rápido. En caso de no observarse desarrollo bacteriano, se reincuban otras 24 horas y si se sospecha de la presencia de microorganismos de crecimiento lento, la incubación puede prolongarse hasta las 48 horas. Una vez culminado el periodo de incubación, extraemos las placas de la estufa y procedemos a la identificación de los microorganismos. Los más frecuentemente aislados son los estafilococos, los estreptococos, microorganismos coliformes y en menor grado Corynebacterium, Mycoplasma y otras especies como la Pseudomonas. Los microorganismos pueden identificarse en base a la morfología de las colonias y al grado de hemólisis que tienen estos microorganismos en el agar-sangre. Seguimos su proceso de identificación mediante frotis con tinciones, principalmente la tinción de Gram en los microorganismos más frecuentes, así como también las pruebas bioquímicas como la catalasa, la cual es muy importante la identificación de los estafilococos, y otras pruebas bioquímicas como el indol. Los cultivos bacteriológicos tienen una sensibilidad para la detección de mastitis clínica muy elevada, cercana al 95%. Esto quiere decir que estas pruebas son capaces de dar como positivo al 95% de los animales que realmente tienen un episodio de mastitis. Sin embargo, se pueden presentar falsos negativos en aquellos animales de casos clínicos que han sido tratados recientemente. Otra manera o forma de presentarse un falso negativo es que el microorganismo no esté presente al momento que colectamos la muestra y que los signos clínicos de mastitis pueden deberse a la presencia de toxinas que eliminan algunas bacterias. Una tercera causa de falso negativo es que los microorganismos que están presentes en ese caso de mastitis requieren de condiciones especiales para su aislamiento, como en el caso, por ejemplo, del Mycoplasma que tenemos acá. Otras tres causas que nos pueden llevar a falsos negativos es que los microorganismos hayan sido fagocitados por la célula somática, que el almacenamiento de la muestra haya sido muy prolongado y pueda reducir el número de microorganismos viables a niveles no detectables. Y una última causa es que la mastitis sea de origen traumático, por lo que no hay ningún microorganismo patógeno presente. Con esto culminamos la parte de diagnóstico de mastitis mediante pruebas bacteriológicas de leche directamente tomada de la vaca, y ahora pasaremos a conversar sobre las pruebas bacteriológicas pero de leche tomada del tanque de almacenamiento. Para intercambiar y compartir información, suscríbanse al canal y si el video les gustó, denle a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mis redes sociales Instagram y Facebook, mi número de contacto en Venezuela, de Telegram y de WhatsApp.